Como les dijimos hace unos momentos, pues aquí está el doctor Bolívar Toribio, de la Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura, y viene a compartir con nosotros precisamente todo lo que tiene que ver con un tema que no es común o no ha sido común, por lo menos en Ojalá, recientemente. Así que el doctor Toribio viene a ponernos al día en cuanto a lo que se está haciendo allí, que no es poco, es mucho a la luz de lo que nosotros vemos que ocurre por las personas que entrevistamos aquí, particularmente cunicultoras y cunicultores. También los que se dedican al ganado ovino, sí, ya no el bovino, porque cuando hablamos de ganadería aquí la gente nada más piensa en res, en vaca, y resulta que el ganado es mucho más que eso. Podríamos también hablar de pollo y de huevos, o sea, sí, es mucho más que vaca. Es bueno que se sepa la Dirección General de Ganadería. Damos la bienvenida al doctor Bolívar Toribio y bueno, vamos a ver a que nos pongas ahora al día, ya desde los planes macro, lo que nosotros hemos visto aquí en lo particular, verlo ahora en lo general, ¿no? Desde la Dirección de Ganadería, cuál es el desarrollo que sigue esta agenda desde el Ministerio de Agricultura. Muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias, Ramón, Guillermo. Es un placer y una gran oportunidad a nosotros que nos toca como, digamos, representante de un equipo de profesionales técnicos que despliegan una actividad en favor de la pecuaria dominicana. La pecuaria, exacto, como tú dices, es la suma de las especies animales de interés económico. Y la Dirección General de Ganadería es el instrumento que tiene el Estado para preservar la salud del rebaño nacional, llámese vacas, los ovejos, las cabras, el caso de la avicultura, el caso de las abejas, ¿verdad? Con la apicultura y las especies menores como los conejos y variedades no tradicionales, la guinea, la codorniz. En fin, lo que les quiero señalar es que esta es una excelente ventana, una oportunidad que tenemos para que la población dominicana que escucha este interesante programa de Ojalá, como digo yo, en Israel recuerdo que decían Ojalá, sí, y decíamos, bueno, de ahí viene el Ojalá. Sí, sí, claro. La pecuaria representa de la parte agropecuaria del país en términos económicos el 48% del Producto Interno Bruto agropecuario lo constituyen esas 5 especies. Y es fácil entenderlo. Ya ustedes están en este programa hoy y de seguro ya esta mañana consumieron leche, huevo, algo de miel para los que queremos tener una salud permanente. Entonces, la República Dominicana es una isla bendecida por la naturaleza, 48.000 kilómetros cuadrados, tiene una superficie dedicada a la agropecuaria de casi 39 millones de tareas. De ese territorio, 19 millones de tareas están en pastizales, es decir, en pastos para consumo animal, especialmente los rumiantes, las vacas, los caballos, los ovejos, las cabras. Y dependen de este subsector de la pecuaria prácticamente 300.000 dominicanos, directamente, más de 68.000 en la parte de vaca, ¿verdad? La ganadería tenemos que dividirlo, esta ganadería mayor de vaca en ganadería de leche, ganadería para crianza o carne, y la ganadería de doble propósito, que es una mezcla que el productor dominicano tiene que buscársela de dónde tener los cheles del diario y la alcancía de vender cada cierto tiempo los novillos. Entonces, por eso se dan estos sistemas de producción. En la parte de los rumiantes, es decir, las pequeñas vaquitas, que son los ovejos y las cabras, vive una población de pequeños productores en el país de subsistencia que felizmente con las iniciativas del presidente Danilo Medina se le está llegando a estas especies menores, porque no tenemos un país de latifundio. Aquí prácticamente no hay latifundio.
Aquí una finca promedio de ganadería no pasa de 40 vacas adultas, el promedio del país. Y de esas 40 vacas, por lo regular hay 27, 28 en ordeño, el 50, el 60%. La ganadería de carne está especialmente alojada en las grandes llanuras del este, la región del este, y la zona de la costa norte, me refiero a la provincia de María Trinidad Sánchez, Cotuí, San Francisco de Macorís. La ganadería lechera especializada está en los alrededores de Santo Domingo, en Baní. Es una ganadería muy delicada que estamos tratando de mejorar genéticamente, no para que produzca más leche, sino para que resista a nuestro medio ambiente tropical. Y por eso se están introduciendo razas. Las más recientes son razas de Brasil, del tipo cebú. Para que ustedes tengan una idea, el cebú es que tiene la jiba grande, aquí ¿verdad? atrás. Pero es un animal que resiste porque viene de Irak, de la India, son sus genes originales. Por lo tanto, puede estar produciendo y viviendo del pasto que se produce y del ambiente tropical. Nosotros somos autosuficientes en la mayoría de los productos pecuarios, es decir, carne de res, la avicultura completa, es decir, pollos y huevos. De hecho, tenemos sobre oferta en este mismo momento que estamos tratando de buscarle salida, porque hay veces que los productores, como el negocio puede estar un poquito bueno, se entusiasman y se pasan de lo que deben tener. Al subir la oferta hay una ley que es un talón de Aquiles que todos sabemos, que aumento de oferta, caen los precios y los productores comienzan a pasar problemas. ¿Por qué no se conoce, Bolívar, propiamente el último censo de agropecuario? Mira, yo estoy muy esperanzado en que a finales de este año, por fin, después de 1981, no se ha vuelto a hacer un censo agropecuario en el país, censo como tal. La última fue una encuesta censo hecha en el 98, es decir, 15 más 2, 17 años. Pero no fue un censo, fue una especie de encuesta. El sistema americano lo utiliza muy común y los márgenes de error son pequeños. Pero desde el año 50 que se sistematizaron los censos, tuvimos en el 50, en el 60, en el 70, pero la década del 80 fue el último y de ahí en adelante no hemos tenido. ¿Cómo se puede tener un verdadero control sanitario, al margen de algo que ya ustedes vienen implementando, que es verdad, la trazabilidad? Sí. Ahora, sin un censo propiamente, al detalle, ¿cómo se puede tener control sanitario eficiente? Y me refiero, por ejemplo, en el caso del ganado, a ciertas cuestiones que son prácticamente endémicas, ciertas patologías, y fundamentalmente en el área precisamente cercana al Distrito Nacional. Cierto. Fíjate, las matemáticas y las estadísticas son ciencias que nos ayudan mucho. Cuando las herramientas físicas de un inventario no están, las poblaciones se calculan en base a la tasa de mortalidad de esa población, la cantidad de animales que se sacrifican al año, el crecimiento, la reproducción de esos animales. Entonces, hoy día, en cada una de las especies uno hace modelos de proyección, ¿verdad? En el ganado bovino, por ejemplo, una tasa de crecimiento de un 1.03% anual se calcula. Sacrificamos alrededor del 12% de los bovinos. Y en cifras que te lo dan los mataderos, que tú los tienes. Yo te puedo decir que mensualmente se sacrifican en los 13 mataderos más importantes del país, unos 17.000 novillos. Es decir, 17.000 por 12 meses al año son 200.000 novillos al año, que representan más o menos el 65 o el 70% de todo lo demás que se mata, que son vacas que se matan en mataderos municipales, 2 o 3 vacas. Pero estos mataderos recogen la gran cosecha. De hecho, que en bovinos, yo puedo decirte que con un margen de error razonable, de un 10% quizá, nosotros trabajamos en ganadería con una población de 2.500.000 vacas. Algunos economistas, Fran Tejada es más benevolente y habla casi de 3 millones, la FAO habla de 2.8, pero estamos manejándonos con esas cifras. Desde el punto de vista sanitario,
la historia, la secuencia histórica de la Dirección de Ganadería, que es tan vieja como el Ministerio de Agricultura, en cada provincia tiene una oficina de agricultura. Tenemos 8 regiones en el país y los ganaderos no son precisamente un grupo que hoy produce vaca y mañana chivo. No, no, no. Tú tienes una finca que era de tu abuelo, del abuelo al padre, del padre a los hermanos. Hay una tradición. Y la cosa sigue. Familiar. Entonces se conocen. Tú vas a cualquier sección de este país, un alcalde te dice, mira, aquí lo quieren Vaca Bolívar Toribio, Guillermo, Ramón, y tienen tanta, y se le están muriendo, me dijeron la semana pasada. Entonces, el espacio de información de nosotros viene desde la célula geográfica básica, que es, digamos, la sección y el paraje, donde tenemos un cacique ahí importantísimo, que es el alcalde. Yo me pasé el mes pasado caminando la frontera desde Montecristi hasta Pedernales, precisamente por el tema de la irregularidad, así como en las personas, en los animales, ustedes no tienen una idea del problema de que se roba el ganado, cruza de aquel lado, ya no hay manera de conseguirlo, suelta el tema de trazabilidad que estamos trazando ganado, poniéndole algunos obstáculos, pero entonces aparece el ladrón que no roba ganado entero, sino que lo despieza en la misma finca y se lleva la carne. Si hacemos una abstracción de la ganadería, nosotros podemos sentirnos orgullosos de que, por ejemplo, las especies más intensas de la pecuaria, que es la avicultura, versión pollos de carne, huevos comerciales de mesa. Señores, tenemos 300 productores de huevos organizados que le producen a este país 160 millones de huevos al mes, 1.800 millones al año. Y no exportamos. No exportamos. Y es un dolor de cabeza para nosotros, y te voy a decir después por qué. En el caso de los pollos, estamos produciendo 15 millones y probablemente este mes casi 17, porque no hemos pasado. Estamos poniendo reglas con los productores, hagan un acuerdo con nosotros como Estado, hacemos cumplir ese acuerdo. ¿Está aumentando el consumo entonces? Bueno, yo diría que el negocio está muy bueno y nos hemos pasado un poco. Y por eso el ministro de Agricultura, Ángel Esteve, ha hecho un gran esfuerzo con los productores. En una sociedad de libre empresa, tú no puedes decirle a la gente, no puede producir más, pero sí reunir a los productores, decirle, ustedes quieren seguir teniendo un buen negocio. No pueden pasarse de esta cantidad hasta que no encontremos salida a esa cantidad de pollo. Con lo que tú decías, no exportamos. Mi lucha, que es un casi mandato que vino desde el mismo primer día del gobierno actual, es que la pecuaria es un elefante dormido, porque como te digo que se producen 15 millones de pollos, tenemos para producir 25 millones, porque están ahí los galpones, la capacidad instalada de esos pollos. Y al mismo tiempo los huevos son productos tan útiles que lo demandan. Estados Unidos hoy día, señores, está experimentando una de sus desgracias sanitarias más grandes de la historia, la influenza aviar. Han sacrificado 47 millones de aves en Estados Unidos y eso determinó automáticamente un aumento en el precio del huevo, especialmente. Nosotros nos pasamos 18 meses, yo tengo en ganadería 2 años, entré en noviembre, pero por lo menos casi 20 meses que se creó una resolución del ministerio para tratar de eliminar de República Dominicana todo vestigio o apariencia de que tuviéramos enfermedades transfronterizas, es decir, que ningún país quiere importar. Y se creó una comisión de la vigilancia de la influenza aviar, de esa enfermedad que hoy le digo que afecta a Estados Unidos. Y logramos ya enviar, después de 18 meses de trabajo, más de 12.000 pruebas en todo el país, en gallo de pelea, en pollo de patio, en pollos comerciales, en gallinas ponedoras, para demostrarle al mundo, a través de la Organización Mundial de Sanidad Animal, que no tenemos la enfermedad ni tenemos ningún virus circulante. Y nosotros estamos esperando a fines de este mes ya el boletín de la Organización Mundial de Sanidad Animal, dándonos el aval como país libre de influenza aviar. Ustedes no tienen una idea de lo que significa ese estatus hoy en el mundo de hoy, cuando ningún país quisiera traer algo de un país contaminado. Nosotros no estamos trayendo ahora mismo ni aves, nada. ¿Y el sector turismo consume huevo? Sí, cómo no. El sector de turismo le ha dado un dinamismo, especialmente desde
la región este, todo esa capacidad es una gran exportación. Hostelera. Y no se importa un solo huevo. Claro. Pero se importa un material en polvo. Sí, pero ya para un huevo industrializado, no va a tu mesa, sino a la repostería, va a cubrir mayonesa, va a cubrir una serie de cosas, que son de las únicas cosas que estamos permitiendo entrar ahora, porque nos estamos cuidando. Después de haber ganado este título de libres en influencia aviar, yo creo que tenemos que preservarlo a como de lugar. Tenemos posibilidades de exportar a Cuba, a Venezuela, Salvador. Están haciendo ofertas de que necesitan estos productos. ¿Y hasta Haití? Sí. Que todavía... Mira, hay un... porque hay un mercado que todavía... Formalmente hay algo que está paralizado y que la Comisión Bilateral está tratando. Nosotros, en todo caso, decimos la sanidad del país tiene que verse como una sanidad de la isla. No hacemos nada aquí cuando las cosas no están bien allí. Es un matrimonio de dos países que comparten una porción pequeña de terreno con una densidad poblacional enorme, y nosotros, como lo hicimos en el año 78, cuando llegó la fiebre porcina africana, llegó y tuvimos que eliminar todos los cerdos de la isla, en un hecho inédito en el mundo entero, que en su momento se nos miró, estos muchachos jóvenes vienen a acabar con esto, y no, todo el mundo después dice la gran decisión, porque eso nos permitió volver a tener una porcicultura que compite con la mejor industria porcina de los países desarrollados. Perdimos el puerco criollo. Sí, aunque ya apareció porque había siempre una población muy escondida en la loma, tanto el criollo como el jabalí, como se le dice, el cerdo cimarrón. Pero oye, en la industria porcina tenemos un periodo de estabilidad, con unas embutidoras que están produciendo productos de buena calidad, e indudablemente complementando otro que nosotros queremos que cada vez sea con más carne, y a veces tenemos que importar en material de industria que es nuestro competidor. Pero si tú le dices a un dominicano que le quites el salami, cualquiera no desayuna, Es un producto que pegó en la cultura de nosotros. Pero en realidad, Toribio, ¿por qué? Por pura curiosidad para compartir este tipo de información que usualmente nadie nos da a los legos. Es cierto. ¿Por qué la carne dominicana es particularmente diferente a la carne norteamericana? ¿Es mejor o no? ¿Qué hace, aparte del clima, aparte de las condiciones, ¿verdad? Del pasto mismo natural, que sean tan diferentes? Porque para serles sincero, no es lo mismo un churrasco Angus que un churrasco del ganado criollo. Unos dicen que aún así el nuestro es mejor. ¿Es cierto? Sí, es que la calidad, Guillermo, hoy de manera internacional se reconoce en la carne por dos características básicas. La terneza de la carne, es decir, que al tú comerla no te sea más de 10 masticaciones, por ejemplo, por así decirlo, ¿verdad? Y su sabor, tierna y con sabor. Entonces, como hablábamos fuera de cámara de cómo se eligen los buenos animales, hay razas que producen esa carne de primerísima calidad. El Aberdeen Angus, que tú mencionas, toda raza de clima templado, el Charolais francés y el Limousin, el Shorthorn, son razas especializadas para eso. Entonces, una raza de esa en estado puro, tú la traes al trópico y vas a tener problemas porque no están adaptadas. Esos animales... Romana Red tuvo problemas. Romana Red es dominicana, pero es una raza que no responde entre la terneza. El manejo es otra cosa sumamente importante. Un animal preparado en Estados Unidos para ese churrasco, para ese hamburger que tú quieras, se pasa los últimos 3 meses cerrado en un feedlot, sin hacer ejercicio, suave, acumulando que las fibras musculares no se pongan. El ganado de aquí es un ganado orgánico. Vamos a hablar de los atributos buenos. Se alimentó toda su vida a base de pasto, pero caminó desde que nació hasta el día que lo llevan al matadero. Rumiando, para allá. Duramos
36, casi 48 meses para producir 450 kilos. En Estados Unidos a 2 años, está 2 años y medio. Ya lo tiene, los 450 kilos. ¿Por genética o por Por genética y manejo, por las dos cosas. La alimentación que se le da es una alimentación ya cuando está en feedlot, es decir, trancado, es una ración que se le da. Porque la grasa es distinta y es la que le da el sabor. Claro, yo insisto, los argentinos están vendiendo hoy su carne orgánica de las pampas, pero mantienen una línea genética que me garantice que la carne de ese animal, su ADN, es para producirte esa carne de sabor y de terneza al consumir. Oliva, aquí se está haciendo, recientemente diría yo, el presidente Medina está haciendo un esfuerzo grande por no introducir, porque ya estaba aquí, estaban estas líneas de, digamos, de crianza de chivo, de cabra, de oveja, ¿no? Y sobre todo de conejo. Hay un esfuerzo particularmente importante dirigido hacia la crianza y la promoción misma del consumo del conejo. A tal punto que la gente se pregunta, bueno, ¿y eso es posible en la República Dominicana? Ustedes que están allí en ganadería bregando con esto, ¿qué debe esperar el país de este esfuerzo que se está haciendo, de esa inversión indudablemente, tanto en tecnología como en conocimiento para la gente? ¿Qué debemos esperar en esta materia, en el conejo? ¿Debemos derivar hacia el conejo también nosotros, consumir más conejo? Podríamos decir que estamos siendo una especie de laboratorio. El conejo mundialmente está reconocido por una calidad de carne insustituible, prácticamente cero colesterol, diríamos. Lo puede manejar una explotación, una pequeña familia de productores, ¿verdad? Una familia, aquí hay experiencia en Elías Piña, por un esfuerzo de las comunidades fronterizas o la Dirección de Comunidades Fronterizas que manejaba el Ejército Dominicano. Y es de los pocos pueblos que todavía tú vas y hay un plato, como comemos el arroz, habichuela y carne, arroz, habichuela y conejo, se consume. El último baluarte de empujar la crianza de conejo fue el ex sacerdote y difunto ya Delgado Bogar, no sé si ustedes lo recuerdan, sí, claro. Rogelio. Y a la ODC también la recordamos. Y él creó ese grupo, los pocos técnicos que se dedicaron a la cunicultura. El conejo puede aprovechar prácticamente todas nuestras leguminosas, nuestras plantas, pero definitivamente es una especie que requiere hoy día, para tú producir de manera industrial, un acondicionamiento, un ambiente controlado. El gobierno del presidente Medina ha desarrollado unos 27 proyectos de conejo, desde 0 a 27 de golpe. De 0 a 27. En estos 2 años. Nosotros, indudablemente, somos parte del equipo agropecuario, nos acercamos y el FEDA nos dijo, mira, ¿cómo comenzamos a trabajar con los conejos? Digo, bueno, agarremos un grupo de veterinarios, de los nuestros, trabajemos una capacitación especializada, porque, señores, cada especie tiene su especialización. Y se han capacitado esos veterinarios para darle apoyo a esos proyectos. Yo no diría que vamos a resolver la panacea del desarrollo agropecuario, porque la especie, vuelvo y te digo, el conejo es una especie con restricciones hacia el trópico. Es una especie muy sensible al estrés. Pero en zonas donde se le dé acondicionamiento básico de fresco, ¿verdad?, de una alimentación que parece ser que a nosotros nos están faltando 2 cosas, y sin el parece, sino que ya hay conclusión, que es la alimentación. No estamos produciendo un alimento especial para conejo, o las 3 raciones que se le deben dar a un conejo. La madre, cuando está parida, la ración de lactación, el iniciador de los conejitos, de los gazapos se llaman así, sí. Y ya el iniciador de crecimiento y engorde. Y esto se da porque todavía la producción del país no estimula a un industrial a montar una fábrica para eso. Pero estamos evaluando con las empresas existentes y con el FEDA
la posibilidad de establecer una pequeña planta de alimentos que satisfaga eso. Además de la alimentación, la genética. Fueron muchos años sin traer nada. Fueron muchos años manejándonos con los mismos conejitos del patio. Y en genética, los genes llega un momento que no hay nada nuevo, por lo tanto no hay mejoramiento. Y ahí caen los indicadores productivos. Entonces actualmente ya se han identificado, probablemente vamos a traer de España, según lo que me dijo el director de FEDA, que es su intención, nuevas razas. Ustedes saben que en sanidad animal es muy cuidadoso traer. Te puede traer con la mejor raza la peor enfermedad. Esta isla bendita que nos ha dado Dios no tiene ninguna enfermedad transfronteriza en conejos. Aquí lo único que le da al conejo es la coccidia, que es un parásito intestinal, y le da la sarna, que es otro parásito que se resuelve con antiséptico o con antiparasitario externo. Pero el mundo tiene la mixomatosis, la enfermedad hemorrágica del conejo, en casi todos los países del mundo. Solo nosotros podemos exhibir el mapa mundial que no tenemos enfermedad de importancia o de notificación obligatoria. Por eso hemos tenido tanto cuidado. Y es con la Universidad de Valencia. Ahora mismo, en este momento, tenemos un técnico visitando España, en la Universidad de Valencia, que tiene un núcleo genético, que nos lo debe declarar el gobierno regional de Valencia como libre de esas dos enfermedades que te mencioné, y el Ministerio de Agricultura avalar ese certificado para que traigamos, creo que son unos 500 o 1000 padrotes. Cuando tú traes 1000 padrotes y los repartes en esos 26 proyectos y comienza a fomentar, bueno. Padrotes, no madres. Bueno, porque la idea es que al ser animales tan caros, no queremos ser machistas, digo yo, como veterinario, pero en una explotación, en una granja, el macho es la mitad de la genética, porque él cubre todas las hembras. ¿De acuerdo? Entonces, si cubre hembra, se traerá una cierta cantidad para mantener siempre pureza. Pero ese macho, con nuestras conejas, te consigue el animal que tú quieres. Los genes de producción se lo va a dar el padre, pero la resistencia al ambiente donde viven se lo dan las conejas del sitio donde él está. Entonces, en conejo yo tengo razonable esperanza para que eso crezca. O sea, vale la pena apostar. Tenemos esperanza en la ganadería del conejo. Yo creo que sí. Miren, el presidente Medina, que es un hombre nacido en el campo, está dándonos pauta y clase de que no nos podemos detener con lo tradicional. Sencillamente ver el mercado de pieles del mundo, ver las necesidades que están demandando los países desarrollados, de especies como esta, que no están en extinción. El conejo se produce comercialmente. Ahora, si nos ponemos a eliminar el armiño, animales que están extinguiéndose, podemos tener problemas. Pero el tema de las pieles, y por otro lado, la parte de la carne de conejo, señores, los restaurantes pidiendo carne de un conejo bueno. Yo quiero al director de ganadería, ¿verdad? A Bolívar Toribio, preguntarle lo siguiente. Hoy día, en función de los planes del presidente Danilo Medina, de sus políticas, la relación entre ganadería, pecuaria, vamos a decir, en general, y el desarrollo rural comunitario. Porque ¿qué resulta? Que donde ha habido hato ganadero, no solo ha habido pobreza, sino que hay escaso desarrollo. Naturalmente, hay una gran desigualdad social. Cierto. Y usted no puede pretender que esto siga siendo así. Entonces, hay regiones enteras en donde hay una cierta concentración de esto, que si usted solo lo ve desde el punto de vista del fomento y de apuntalar incluso una propiedad que no es pequeña tampoco, en términos de tenencia, de régimen de tenencia de tierra, no puede pretender que combatir la pobreza solo con educación. Ok. Mira, yo nací en el campo, me he formado con un criterio, soy graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y vimos en nuestra profesión la importancia que tenía en que nosotros realmente desarrollamos el campo, provocando cambios en el campo. Entonces, la ganadería no está en los parques, ni en las ciudades, ni en estos escritorios, ni nada que se parezca. Alrededor de un establecimiento ganadero vive una familia
viven empleados. El último cálculo que hicimos en la ganadería bovina nada más permitía que 241.000 personas dependan directa o indirectamente. 241.000. 241.000 personas. Y veamos la cadena. Desarrollo lechero no es ordeñar vaca nada más. Ahí es que comienza el desarrollo lechero. En la finca es el trabajo 365 días al año, 2 ordeños en el día, se levantan a las 4 de la mañana y terminan después del último ordeño a las 5 de la tarde. Si nosotros evaluamos lo que significa esas 241.000 familias, ni la tercera parte es en la finca. Después que la vaca se ordeña, esa leche debe colocarse en bidones y ponerse. Las mejores fincas tienen un freezer y de ahí vienen los camiones de las grandes industrias a buscarla. Anoten camiones y transporte. Pero la pequeña ganadería de República Dominicana se mueve con pequeños camiones que transportan la leche en muy malas condiciones, dicho sea de paso, de nuestras debilidades que tenemos. Esos pequeños camiones hay que buscar la manera de capitalizar el sector para que sean camioncitos donde la leche se refrigere. Cuando se termina de ordeñar, la leche debe estar fría a 6 grados en las próximas 2 horas. Porque la leche, así como es de buena para nosotros, es de buena para todo el mundo, incluyendo las bacterias. Claro. A temperatura ambiente, cada 15 segundos, casi se duplica la producción de bacterias. ¿De acuerdo? Entonces, en 2 horas tiene que hervirse o llevarse a refrigeración. El frío mantiene la bacteria con el crecimiento hasta donde llegó, pero con frío ellas no vuelven a crecer. Después del transporte, llega a un centro de acopio, donde varios pequeños productores llevan su leche. Tenemos en el país, yo diría, más de 90 centros de acopio, entre los de Nestlé, de Parmalá, de los productores. Allí en la sierra de San José de las Matas estamos trabajando fuerte con organizar, porque los pequeños productores, nadie puede comprar un freezer, un productor de 8 vacas. Monteplata, Monteplata tiene un excelente. Sí. En Aganta tienen centros de acopio varios, reciben su leche y están vendiendo 133.000 raciones al desayuno escolar. Después de esos centros de acopio van a ser procesada la leche. El 50% de la leche de este país todavía se vuelve queso. Nosotros queremos que vaya más leche líquida aquí a las ciudades para que no tengamos que importar, porque es el único producto que la tercera parte le estamos importando de fuera. Leche en polvo o mezclas lácteas. Ahí anda un problema actualmente con una leche que llegó sin acta de nacimiento, como diríamos nosotros. Bueno, pues la única leche, yo se lo garantizo al pueblo dominicano, la más selecta leche, es la leche que sale de la finca y se pasteuriza apenas. La que el ama de casa hierve en su casa, a veces más de la cuenta, como le digo yo, porque sube y baja, pero con apenas una pasteurización que son 80 grados. Esa cultura ya desapareció, eso sí, está hirviendo leche. El mayor problema es que se nos cayó la matriz energética hace 40 años. Y tu esposa le dice, mira, es muy fácil, yo ya busco una lata de leche en polvo, mezclarla que nos vamos a desayunar. Claro. Pero a nosotros, como dominicanos, hoy tenemos que entender que estamos en las condiciones de producir toda la leche que necesitan los dominicanos. Estamos produciendo 600 millones al año y para que este país de 10 millones de dominicanos consuma 150 litros al año, que es la recomendación mundial, deberíamos duplicar esa producción. Actualmente estamos importando la tercera parte de la leche. Y ese es un espacio que se lo estamos dejando a los granjeros de Holanda o a los de Dinamarca. O aquí tienen el monopolio de la importación. Claro, pero recuérdate que hasta en eso las políticas comerciales del país se han cuidado, porque te han puesto represas. Aquí nada más se pueden traer 32.000 toneladas de leche, pero son 250 millones de litros. ¿De acuerdo? Entonces, mira, cuando hablemos de ganadería, yo esa visión que tú dijiste, desde lejos, fría, uno la tiene. Zona ganadera, atraso. Yo quisiera que tú fueras a las matas de Farfán y viera lo que significa la ganadería lechera en Duvergé, en Santiago Rodríguez, que le decimos hoy la capital de la leche. Sí. Porque la ganadería de leche en el mundo entero es un instrumento de desarrollo rural, porque normalmente no son las grandes hatos
de cientos de miles de cabezas en todos los países. Yo he estado en Brasil 3 días en una sola finca tratando de conocerla en un autobús. Bolívar, discúlpame. Sí. Es que nosotros tenemos la experiencia, no sé si es un error, porque lo oigo en los biólogos, sobre todo los biólogos que son conservacionistas y que procuran mentalidad verde, que procuran la preservación de los bosques y las cosas, que no les falta razón, porque dicen que cada vaca en la República Dominicana representa talar yo no sé cuántos bosques, eso ha representado, o sea, el ganado aquí, y lo oí al profesor Marcano, que no era un cualquiera, tú lo sabes, el profesor Marcano, claro, sí. Decía de que si nosotros acabamos con los arrozales y sembramos víveres, vamos a resolver un problema bien grande en la República Dominicana, decía él, por ejemplo, decía, ¿no? Pero también tenía su reserva con lo de la ganadería, porque a veces yo oigo a los biólogos decir, pero a ver, quizás es mejor traerla de Holanda y no tenemos que tumbar todos los palos que hay que tumbar para criar ganado, y como lo estamos de gases aquí. También. O sea, hay realmente una situación delicada con esto. Sí, ¿Cuál es la solución que ustedes hay una discusión a nivel mundial del efecto de la ganadería, incluso en el impacto del cambio climático. Mira, hay que medir las cosas de una perspectiva equidistante, sabiendo lo que es el deseo de que todo permanezca verde, que prácticamente no nos movamos para mantenernos saludables todos. Ahora, alimentar poblaciones significa buscar alimentos. Todos los sistemas de desarrollo ganadero hoy tienen un eje transversal, que es lo primero que tiene que evaluar el productor. Que tu proyecto sea sostenible. Sostenible no solamente desde el punto de vista económico, ¿verdad? Es decir, la rentabilidad, sino que sea sostenible en el tiempo. Si tú tratas mal la naturaleza, tu finca va al suelo y no vas a producir gran cosa. Por eso se genera la necesidad de conocimiento a los profesionales que saben hoy que un sistema silvopastoril donde tú incluyes árboles en toda la finca, donde tú tienes un animal que no hay otro que lo haga, que te da un abono orgánico, el mejor del mundo, que es el estiércol, y ese ganado puede vivir en armonía con el ambiente. Mira, fue una discusión interesante ahora en la sierra de San José de las Matas. El presidente decidió apoyar, pero con el temor de que en un sistema frágil como la montaña, los ganaderos se vayan a entusiasmar por lo que conocemos desde el descubrimiento de América. ¿Qué ocurrió? Después de la caña y la ganadería, se desplazaron áreas verdes inmensas del país. Pero hoy esa no es la ganadería que estamos procurando, ni los productores ni los técnicos. La ganadería es un elemento que aporta valor agregado. Incluso cuando es bien manejada, el pasto de la ganadería, colocado en praderas, con la carga animal adecuada, es uno de los mejores elementos para evitar la erosión. Cuando caen las lluvias, si esa lluvia encuentra pasto, es una barrera. Claro. Entonces el mundo entero está luchando y reposicionando la ganadería en su lugar. Porque si bien el metano que emite la vaca, que se la estaba castigando ya como una especie que teníamos casi que extinguir, y cuando evaluamos, oye, pero si ese metano, pero y ese metano reciclado bien, adecuadamente, como hoy se hace en establo. ¿Por qué seguir importando alimentos? Porque parte de la sostenibilidad agraria, digamos, partiría perfectamente de producir el suficiente maíz que nos resuelve el tema de la alimentación humana y el tema de la alimentación animal. Y quizá también en parte, en determinados momentos, los temas ecológicos. ¿Por qué ese modelo de dependencia de la importación que frena el desarrollo de la agropecuaria? Sí, podría decirte que tenemos que tomar en cuenta los sistemas de producción que tenemos en el país y la demanda que tienen de alimentos del tipo concentrado
como el maíz, que es el concentrado energético más importante. Este país, para alimentar aquellos 15 millones de pollos que le dije y producir 160 millones de huevos, necesita 1 millón de toneladas de maíz anualmente. Después viene la soya en menor cantidad. Entendemos que hay cultivos sustitutos como el sorgo, que poco a poco pueden avanzar, pero nuestras dimensiones para pastura, cuando tú vas a Iowa o caminas los cinturones de maíz de Estados Unidos, es que te dan cuenta, señores, tienen ventaja demasiado competitiva para nosotros. El ministro de Agricultura está hoy apostando a producir, sí. Transgénico. Es así. También. Y es un daño futuro incalculable también, o inestimable. Es una discusión que todavía yo no me siento con los elementos técnicos no, ni yo tampoco, para opinar. Pero Europa es el vigilante más grande de eso, y tú sabes que está renuente a todo tipo de transformación genética que pudiera tener un resultado ulterior, ¿tú entiendes? Entonces, yo te digo, la necesidad de importar viene por ese caso. La ganadería bovina no importa prácticamente ni la décima parte de lo que se importa, es decir, del maíz que se importa, porque el alimento por lo regular del 80% de las vacas dominicanas es pasto. Y lo estamos mejorando con especies. Mira, en los últimos 20 años hemos traído más de 60 especies de pasto. Cuando yo me gradué, nada más conocíamos la pangola, la guinea y la hierba pae. Ay, y la merque para las vacas. Hoy día solamente de la familia de las braquiarias deben haber más de 10 especies de pasto. De la familia de las guineas deben haber como 10 guineas que se están trabajando en el país. Y tenemos un ganadero que está con el internet. ¿Cómo manejarse con la sequía? Con el tema agua. A propósito de todo esto. Están esperando ya. Qué bueno. Bueno, pues vamos a culminar señalándole que hemos tenido un año atípico, que todos los caminos indican que estamos pasando un niño, que es un periodo que la naturaleza se ha trazado históricamente y que fue descubierto hace 25 años ya en Perú, donde se demostró que hay una zona del mundo que cuando le tocó al niño hay sequía, hay huracanes que pueden haber, aunque vamos a tener, según lo que nos dice la niña es la que trae huracanes, según se Sí, dice. sí, huracanes y lluvia la niña. Eso está ahora ocurriendo en Asia. Exacto, allá está la niña y aquí el niño. Y aquí tenemos un año en que el productor, solo cuando se da cuenta, cosas como las que están pasando, tiene que recapacitar y decir, yo me tengo que preparar para esto ya todos los años. En la línea tenemos un problema serio. En la línea estamos trabajando con la Federación de Ganaderos del Noroeste. Nos pasamos con el ministro de Agricultura el viernes con ellos. Yo podría decirte que están bendecidos porque de hace 2 semanas está lloviendo. Sí, está lloviendo. De acuerdo, pero el uso racional del agua, eso es importantísimo. Cada granjero americano, sus hijos y su familia se preparan en octubre para recoger toda la paca que va a necesitar en un invierno que le llega hasta marzo. ¿Se hicieron los depósitos de agua que el presidente... Alrededor, casi 100 proyectos de una pequeña bombita alimentada con energía solar y un espacio de 1 hectárea, 10, 15 tareas para hierba de corte, para hacer el año entero pacas, ha permitido que en la línea, desde hace años, no se mueran miles de cabezas de ganado como se morían antes. Entonces todo eso ha ocurrido en estos años. La sequía es una realidad de la naturaleza, tenemos que convivir con la sequía y tenemos que aprender a tener el uso racional del agua. Ese es el tema de un día de campo que tendremos en 2 semanas, el 27. Ojalá que ustedes fueran, porque oiga, la labor de los comunicadores cuando están informados es 10 veces lo que yo puedo decir, porque ustedes tienen público de diferentes tipos y digamos, cuando ven en una finca lo que yo le estoy diciendo en la realidad, en 60 tareas, esto se va a realizar en las caobas de la línea noroeste, que resistió la sequía, que está produciendo una buena cantidad de litros de leche por vaca, que procesa su leche. El señor Marino Almonte se llama, de allá de la línea noroeste, sábado 27, desde las 10 de la mañana. Ahí reunimos a muchos productores para que ese día, en la realidad de un productor, yo no hablo, habla el productor. Señor, esto yo lo estoy haciendo así, así, y ahí ellos preguntan, y ninguna finca es perfecta. Ahí los productores mismos les dicen, pero tú deberías mejorar los becerros que están flacos, yo mejoro los míos. Entonces es un día excelente de aprendizaje de todo. Gracias, Bolívar. Entre ganaderos te veas. Entre ganaderos nos veamos. Y con Bolívar
que nos esté guiando también. Gracias a Bolívar Toribio, de la director de Ganadería del Ministerio de Agricultura, que nos ha dado una charla formidable sobre unos temas de los que uno sabe menos de lo que se imagina. No sabe del credo la mitad. Pero qué interesante, porque hay noticias muy buenas en esta área. Gracias a Bolívar Toribio, que ha estado aquí con nosotros, y usted quédese ahí, porque vamos ahora a nuestra sección Ecomundo con el economista Lucas Vicens. Quédese ahí.